El año pasado no tuvimos una buena experiencia en el sistema sanitario provincial. Gran parte del personal médico, del personal de enfermería quedó expuesto y demoraron muchos meses en conseguir insumos necesarios, elementos de protección personal. Cada cosa que se fue consiguiendo fue realmente una lucha. Se suponía que esta ley de emergencia iba a ayudar a obtener las partidas necesarias para que se hiciera justicia en el sistema de salud público, que el personal que estuvo en la primera línea pudiera cobrar sus sueldos, pudiera sostenerse, pudieran terminarse las condiciones de precarización laboral, pudiera reconocerse su labor profesional. Nada de eso se ha cumplimentado a pesar de que ha transcurrido más de un año. La ministra de Salud no ha venido efectivamente a rendir cuentas de qué se ha hecho con ese dinero. Hizo una conferencia de prensa en el Arena Aconcagua mostrando lo que se había invertido y decía que se había invertido una cifra de 570 millones de pesos en elementos sanitarios para combatir el COVID-19. Una cifra que para los volúmenes presupuestarios es muy inferior y no está acorde a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Solo para comparar, pensemos que ayer el ministro Baquier vino a pedir autorizaciones para invertir en la empresa de Pescarmona 5,4 millones de dólares en materia de presupuesto provincial. Es decir, si para una empresa en la cual en ningún momento se planteó que la provincia quería invertir para hacer algún tipo de reconversión, de poder producir elementos médicos, sea respiradores o cualquier otra necesidad que tenga el sistema sanitario, porque realmente la política del gobierno es una política de burbujas y no burbujas sanitarias, sino de ponerse en una burbuja por fuera de la realidad. Manejar cada tema por separado, que cada ministro hable de lo suyo, no hay ningún tipo de coordinación, no hay ningún tipo de cuentas claras, y por eso es que la ministra no viene a dar explicaciones a la legislatura. Es mentira que no tiene tiempo. Los que no tienen tiempo son los enfermeros, son los médicos, los que realmente están en la primera línea. Los que se pasan todo el día hablando por teléfono o teniendo reuniones, por supuesto que pueden venir a dar cuenta de los números que hay. Sucedió el año pasado que no tenían cómo explicar que Mendoza tuviera menos proporción de cama UTI, de camas de unidades de terapia intensiva en proporción a su población que Córdoba, que Santa Fe, que la provincia de Buenos Aires. Los anuncios que hay de cantidades de camas que se inauguran están completamente por detrás de lo que es el incremento, y por eso llegamos a tener un 95% de las camas ocupadas del año pasado y quedar al borde del colapso sanitario en un momento en el que se había mantenido una de las cuarentenas más largas de la historia, una cuarentena sin GPS, una cuarentena sin ruta de acción, porque lo que menos se hicieron fueron testeos. No hubo procedimientos de rastreo, de aislamiento, de detección. Fue todo un enorme esfuerzo social para darle tiempo a funcionarios, burócratas y tecnócratas que se suponían venían a hacer maravillas. Todo el pueblo confinado, haciendo la cuarentena, sabiendo que ese mecanismo sanitario es de los más antiguos de la humanidad, no tiene que ver tanto con este siglo, que realmente se necesitaba procedimientos de testeos masivos, de detección, de aislamiento de casos puntuales, pero todo el mundo confinado y haciendo una cuarentena larguísima con un solo objetivo, que darle tiempo a los funcionarios para que estén a la altura de las circunstancias, fortalezcan el sistema sanitario, creen nuevas unidades de terapia intensiva, protejan a quienes están en la primera línea, y eso no sucedió. ¿Por qué va a suceder ahora que las cepas virales son más agresivas? Que en materia de vacunación
aparecemos en los peores ranking indicadores del país, como una de las provincias más lentas en vacunar, cuando la información que bajan de nación y provincia es por supuesto más que angustiante. Y así como antes decían y se suponía que había que confiar de que no había que usar barbijos porque el barbijo era solamente para el que estaba enfermo, que la Organización Mundial de la Salud supuestamente decía que no era recomendable usar barbijos, bueno, ahora están amansándonos y tratando de convencer de que en realidad no eran tan necesarias las 2 dosis, de que con una sola dosis se puede ir tirando, y todo el tiempo bajando información contradictoria a la población. Hacen 2 días de vacunación rápida y son portada de los medios nacionales. Después vuelven a pisar la vacunación, vuelve todo a estar lento, vuelve todo a funcionar en forma ineficiente y tratan de cambiar de tema. Y esas son las condiciones en las que quieren una ley de emergencia. Millones para Pescarmona y apenas unos cientos de miles de pesos para adquirir reactivos, elementos de protección personal. No, esta ley realmente lo que pretende es volver a dejar solo al personal de salud, volver a mentirle a la población diciendo que los van a pasar a planta permanente cuando nuevamente tenemos paros, tenemos protestas de profesionales de enfermería reclamando porque hace meses que no cobran, porque no les cumplen, porque les pagan 26.000 pesos por mes. La ministra de Salud no viene a la legislatura porque no le da la cara para venir. Esa es la realidad. Y quieren sacar esta ley a las apuradas, a los empujones, con los votos que tienen, porque no tienen los números para votarlo, pero no tienen los números para mostrar de lo que invirtieron el año pasado. No pueden rendir cuentas, porque ante una de las peores pandemias, ante uno de los momentos más grises de la historia de Mendoza, le dieron la espalda al pueblo. Y esa es la realidad. Lo hicieron con los testeos, lo hicieron con la preparación de las cámaras de terapia intensiva y lo están haciendo ahora con la vacunación. De ninguna manera vamos a acompañar este proyecto de ley. Muchas gracias.